Hola a todos, es tan bueno estar aquí con vosotros el día de hoy para conocer la palabra de Dios. Soy Martin Steele y soy parte del equipo de Kingdom City. Es un privilegio compartir este domingo la palabra de Dios con ustedes. Ahora, ya sea que estés viendo en línea nuestras reuniones presenciales con grupos de conexión o individualmente, realmente creemos que la promesa que Dios nos ha dado, la palabra de Dios, no regresa vacía sin que se cumpla su objetivo. Así que quiero orar para que la palabra se haga carne, es decir, se manifieste en nuestra vida. Es decir, que reproduzcamos lo que hablemos y seamos influyentes y efectivos. Quiero enseñarles hoy sobre el tema de llevar o traer a Jesús a nuestro mundo. Y me encanta la visión de Kingdom City. Estamos conectando, equipando, empoderando para traer la realidad de Dios a tu mundo. Especialmente esa parte en la que conocemos acerca de nuestra responsabilidad y privilegio de traer la realidad de Dios a nuestro mundo. Colectivamente, como iglesia, pero también individualmente trayendo esa realidad de Dios. La realidad de Dios es más que un concepto, es más que una conciencia, es más que una prueba suficiente, es más que un argumento convincente. En primer lugar, la realidad de Dios es una persona y su nombre es Jesucristo. En Hebreos capítulo 1, versículos 1 a 3, leemos estas palabras. Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Me encanta cómo se nos dice allí que el Hijo de Dios es el resplandor exacto y la representación de la gloria de Dios. También se nos dice que en el pasado Dios hablaba de diferentes maneras a través de los profetas, pero ahora, en estos días, nos ha hablado por el Hijo. En el idioma griego original es incluso más imperativo que simplemente decir por su Hijo. Literalmente significa que nos ha hablado en su Hijo. El pastor Bill Johnson hace una declaración que escuchamos muy a menudo, tanto en sus escritos como en sus discursos. Él dice, Jesucristo es la teología perfecta. Jesucristo es la teología perfecta. Retomando todo ese tema que Dios nos ha hablado en su Hijo, Jesús es la realidad de Dios que traemos a este mundo. Y tenemos el privilegio de llevarlo y representarlo. Y al hacerlo, llevar a Cristo a todas las esferas de nuestro mundo. Usted sabe que los discípulos en un momento le dijeron a Jesús, Señor, muéstranos al Padre, y eso nos bastará. Y Jesús le respondió, cualquiera que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, para nosotros traer la realidad de Dios a nuestro mundo, en su forma más pura, es traer a Cristo a este mundo. Nosotros tenemos la responsabilidad de representarlo, de llevarlo. Somos portadores y representantes para conocerlo y darlo a conocer. Vaya, qué privilegio, ¿verdad? Pero qué responsabilidad. Y muy a menudo nos sentimos incapaces o incluso hasta indignos de hacerlo. ¿Cómo podemos llegar a representar a Cristo? Bueno, es fácil para Jesús, como el Hijo de Dios. Él podía decir, si me miras, verás a Dios, verás la realidad de Dios. Entonces has visto al Padre. Pero nosotros somos frágiles, una humanidad imperfecta. ¿Cómo podemos representarlo con precisión? ¿Cómo es que la gente puede ver a Cristo en nosotros, sin filtrar, sin distorsiones? ¿Qué tiene que pasar por nuestra humanidad, por nuestros fallos o por nuestras diferencias? Seguramente Dios podría haber tenido un mejor plan o una mejor manera que tener una humanidad fracturada, imperfecta, frágil para representarlo, incluso para traerlo al mundo. Pero tienes que entender, iglesia, que siempre ha sido el plan de Dios confiar en la fracturada, defectuosa y frágil humanidad, con el llamado y la responsabilidad de traer a Jesús a este mundo.
Se nos dice en Juan capítulo 3, versículo 16, un versículo del Evangelio bien conocido: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Y continúa diciendo: para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios pudo haber enviado a su Hijo, pero fue María la persona que lo entregaba. O Dios envió, pero María entregó. María lo llevó. María trajo a Jesús al mundo. Jesús no apareció de repente, como en un programa del comediante Mr. Bean, que cae a través de un haz de luz en medio de una calle de Londres. María misma fue la responsable de traerlo al mundo, así como nosotros lo tenemos que llevar a nuestro mundo. Pero qué pensamiento tan asombroso, qué pensamiento tan poderoso, que Dios le confía a la humanidad tanto la responsabilidad como el privilegio de llevar a Jesús. La vulnerabilidad de Dios, no solo para dejar de lado su divinidad, sino para tomar la forma humana y venir de una manera vulnerable a este mundo tan frágil. Y también para permitir que de la misma forma, con la misma metodología, involucre a la humanidad para que nosotros traigamos a Jesús y lo enseñemos en este mundo. Esta verdad fue puesta en los humanos, que somos frágiles e imperfectos. Por ejemplo, imaginemos que un músico de primer nivel llega al aeropuerto y al facturar su costosa guitarra Gibson Les Paul, original y hecha a mano, simplemente la lanza en la banda de equipaje, esperando que los trabajadores del aeropuerto no rompan su guitarra. O como si envolvieras una televisión panorámica de 52 pulgadas en plástico para cocina y la metieras con el demás equipaje en un autobús sin cuidado. Sería espantoso pensar que podemos confiar artículos tan frágiles y valiosos en manos de los que se encargan de documentar el equipaje. Pero es exactamente lo que Dios hizo al confiar en Cristo para que viniera a través de la humanidad. Y había una razón para ello. Era una imagen profética, no solo en la encarnación inicial de Cristo, no solo en el nacimiento original de Cristo a través de María, sino de la presencia de Dios, el entendimiento de Dios desde el momento de la muerte y la resurrección al nacimiento de la iglesia y los creyentes nacidos de nuevo. Siempre sería responsabilidad de la humanidad, que está fracturada, frágil, defectuosa y falible, para entregar a Jesús a este mundo de hoy. En nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo, en nuestra comunidad, en nuestros deportes y recreación, en los negocios, en todos los ámbitos de la sociedad. Fue entregado por la humanidad y representado por la humanidad. Jesús fue llevado por la humanidad. Hace algunos años, en nuestra iglesia aquí en Auckland, en Nueva Zelanda, estaba predicando y era una serie completa sobre Jesús. Y hablé sobre el tema acerca de cómo Dios confió en María, una persona que para los ojos de tantos en aquella época era indigna de llevar al Mesías. Era como incompetente para llevar al Mesías. E imagina un poco el choque cultural, lo escandaloso que es que una madre soltera como María llevara a Jesús. Lo que hice fue colocar en la pantalla una imagen de la tradicional María. La María con el halo, María luciendo absolutamente religiosa y justa. Y luego, junto a él, lo contrapuse con una foto de una niña con un embarazo no planificado, llamada Juno, que es de una película que se estrenó en 2007. Es la historia de una adolescente que tuvo un embarazo no deseado. Esta se convirtió en una de las películas más populares de esa época. Creo que su producción costó como $6 millones y obtuvo ganancias de $231 millones en taquilla. En fin, utilicé esa imagen para que todos supieran de inmediato quién era, y creo que a algunos se le pusieron los ojos como platos y causó un poco de conmoción. ¿Cómo puedo comparar a la Virgen María con un embarazo no planeado de una adolescente llamada Juno? Pero estaba tratando de explicar o de demostrar algo, que es así como la gente de la época vio el nacimiento de Cristo. Así es como los religiosos, la gente de Nazaret y Belén,
vio a María, pero esto es una imagen profética que Dios ponía porque sabía que literalmente hay millones de creyentes que se sienten como María, o tal vez más incluso como Juno, sentir que los ojos del mundo, mientras llegaba Cristo a ellos, mientras se daba a luz a Cristo en el mundo, no los miraron con aprobación, sino con signos de interrogación. Y así es como nos sentimos muchos de nosotros hoy. Sentimos que llevar a Cristo no es legítimo. Es casi se siente ilegítimo. Es como preguntar, ¿y quién soy yo? ¿Cómo puedo representar a Cristo? ¿Cómo puedo llevar a Cristo a este mundo? Las personas a las que yo les explico de Cristo, a las que yo les hablo de Cristo y su carácter, conocen mis errores, conocen mi mal genio, mi mal humor o mi tendencia a no hacer siempre lo correcto o decir lo correcto. Pero Dios sabe esto. Y creo que incluso el hecho de elegir a María, alguien que incluso en la sociedad de ese momento no se consideraría legítima o capacitada, pero Él nos da una idea con esto de que así es como opera la gracia de Dios, que el hecho de que nosotros nos sintamos indignos no es el problema. El tema es que en el cielo se nos considera dignos representantes de Él, y siempre lo seremos. Todo el concepto de que Dios eligió a María fue para probar que para entregar a Jesús a este mundo tendría que ser un acto sobrenatural, un acto de gracia y no de justicia merecida. Fíjate qué interesante cuando piensas en el contexto de ese momento. Había otra pareja que aparece en las historias del Evangelio. El nombre de esa pareja es Zacarías y Elisabet, los que concibieron después de años y años de esterilidad para procrear a Juan el Bautista, el precursor de Cristo, el último profeta y seguidor de la ley antes del nacimiento del nuevo pacto. Y quiero leer cómo describen a Elisabet y Zacarías en el libro de Lucas capítulo 1, que dice: Cuando Herodes era rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías, y su esposa, Elisabet, también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elisabet eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos de obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elisabet no podía quedar embarazada, y los dos eran ya muy ancianos. Ahora, sabes el resto de la historia del Evangelio, cómo un ángel se le aparece a Zacarías y les dice que va a hacer un milagro, cómo en su propia vida podrán concebir naturalmente como pareja y producirán a este precursor al Mesías llamado Juan el Bautista. Pero creo que es realmente interesante y no es accidental que fueran contemporáneos emparentados con María y José, quienes habían dado a luz a Cristo. Ahora, a los ojos de la sociedad, si la humanidad tenía que traer a un Mesías, debería de ser a través de alguien que fuera digno de llevar a Cristo, alguien que pudiera representarlo y ser una persona de legitimidad. ¿Piensas que Dios podría haber usado a Elisabet para realmente ser la persona que entrega a Cristo? Yo sé que los profetas predijeron a la Virgen en el conocimiento previo de Dios, pero estoy hablando a los ojos de la humanidad. ¿No se esperaría que Elisabet pudiera convencer a la gente como sacerdote, esposa de sacerdote, hija de un sacerdote y del linaje de sacerdotes? La palabra de Dios explica que eran irreprensibles en todos sus caminos, guardando las leyes de Dios tan perfectamente como pudieron. La gente diría: oh, puedo entender por qué Dios te eligió, puedo entender por qué estás calificado para llevar a Cristo y traerlo dentro. Y todavía sería sobrenatural, todavía sería algo extraordinario, porque con Zacarías no podía concebir. La gente habría sabido que era un milagro y que fue plantado por el Espíritu Santo. Dios podría haber elegido a Elisabet, pudo haber elegido la ley, porque ellos eran los sacerdotes, eran la imagen de la ley, pero Dios quería mostrar que no es por la ley que Cristo será traído a este mundo, sino por gracia, que tú y yo no lo llevamos ni llevamos la realidad de Dios a todas nuestras áreas de nuestro mundo a través de nuestros méritos o mediante nuestro propio esfuerzo, mediante nuestro propio intento de ser perfectos. Es por la gracia de Dios, es sobrenatural, requiere una habilidad sobrenatural. Entonces, el concepto que Dios usa, la metodología de Dios es esta para encontrar personas
en todo el mundo hoy. Ahora sé que para algunos de nosotros sentimos que nuestro mundo se ha encogido, se siente muy pequeño, debido a los confinamientos, y es posible que nos sintamos incapaces de representar a Cristo por completo. Pero ya sea a través de los medios de comunicación o de nuestras redes sociales o el contacto ocasional, todavía llevamos a Jesús. Y de la misma manera, el enemigo, incluso en los tiempos bíblicos, quería poner en duda la legitimidad de los que llevaban a Cristo, diciendo: «Oh, mira, ¿no es ese José el carpintero? ¿Y ella no estaba soltera? No sé si estoy seguro de que es un milagro. Seguro que fue un error, no fue planeado». De la misma manera que el enemigo quiso poner en duda la legitimidad de la portadora de Cristo, o sea, María, el enemigo quiere poner en duda tu legitimidad y la mía para representar a Cristo. Y al hacerlo nos dice reiteradamente que nos pongamos a un lado. Es interesante cómo incluso José, en un principio, estaba luchando para creerle a María sobre esta concepción milagrosa. Y el Espíritu Santo quiso apartarla, protegerla. Pero claro, al enemigo también le gusta eso, y se pone en tu hombro y el mío, y nos habla al oído y dice: «Sabes, eres un creyente nacido de nuevo, eres amado por Dios y tú ya vas al cielo. Pero sabes, cálmate un poquito, no digas tu testimonio. Porque tu estilo de vida, tus gastos o las cosas que haces no siempre están alineadas a Dios. Por lo que el enemigo intenta acusarnos y dejarnos a un lado y hacernos sentir que somos indignos». Os quiero llevar de regreso a otro ejemplo de esto y mostrar cómo el enemigo intentaría todo para evitar que traigamos la realidad de Dios a nuestro mundo. Quiero llevarlos a un pequeño libro del profeta Zacarías, capítulo 3. Es un relato asombroso porque es la historia de un encuentro celestial, literal, que el profeta Zacarías llega a experimentar. Lo parafrasearé, pero si lo deseas, también puedes leerlo del versículo 1 hasta el versículo 7. Bueno, ahí verás que Zacarías termina en un ambiente celestial, literalmente en el salón del trono de Dios, y se nos dice que en esa situación, en ese ambiente, está el sumo sacerdote de aquellos días, Josué, no el Josué de Moisés, sino un futuro sumo sacerdote contemporáneo del tiempo de Zacarías. Y Josué está de pie en la presencia del Señor, y se nos dice que está con ropa sucia y marcada y estropeada por errores e imperfecciones, y está de pie en la presencia de Dios. Y el ángel del Señor, como preencarnado, o sea, una aparición de Cristo, el ángel del Señor, Cristo mismo, el Hijo de Dios está presente. Y aquí tenemos al Padre presente, pero luego hay otro personaje que entra en escena. Explica aquí en el versículo 1 que dice: «Y estaba Satanás en pie a la derecha de Josué, acusándolo, señalándolo a Dios mismo, cuán sucio y cuán marcado e imperfecto estaba ese sumo sacerdote». Y me encanta la forma en que Dios responde. En el versículo 2 dice: «Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio?». Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: «Quitadle esas vestiduras viles». Y a él le dijo: «Mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala». Después dijo: «Pongan mitra limpia sobre su cabeza». Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba de pie. Fíjate, Zacarías sabe que la cabeza es el área que se ensucia más fácilmente, no solo porque pensamos cosas malas, sucias o inmorales, sino porque es nuestro pensamiento que determina quiénes somos. A veces pensamos que somos indignos, que somos injustos o sucios, pero Dios está diciéndoles a los ángeles que están alrededor: vístanlo, límpienlo. Y el profeta dijo: no olvides esto, y lo hacen. Le pusieron un turbante limpio, ropa limpia, y después de haber reprendido al diablo, el Señor nos dice: comienza a darle a Josué un cargo de responsabilidad. En el versículo 7 dice: el Señor de los ejércitos celestiales dice: si tú me sigues mis caminos y me sirves con cuidado, recibirás autoridad sobre mi templo y sus atrios. Permitiré que camines entre los otros que están aquí. ¿Sabes qué? El idioma que se usaba aquí en el hebreo original es muy importante. No se trata de mantener los requisitos como un conjunto de reglas. Literalmente,
significa que si siguen los caminos, si se siguen las prácticas reales que les estoy dando, si sigues la dirección de Dios y eres obediente, entonces serás limpio y justo a mis ojos, y estarás a cargo de mis atrios. Gobernarás mi casa y tendrás un lugar de autoridad. Bien, conocemos la casa de Dios. Lo que significa es muy claro. Podemos entender que tener un lugar de autoridad es en el reino celestial. ¿Pero entiendes los atrios? Si te fijas, los atrios del Señor en ese día alrededor del templo era donde la gente interactuaba con Dios. Es donde había ofrendas por el pecado, la culpa y la vergüenza. Es donde se hacía el lavado de la fuente, los sacrificios. Era el lugar, incluso antes de entrar al templo, que simboliza el discipulado, el encuentro, la presencia y todos esos elementos. Los atrios del Señor es donde la humanidad puede llegar a conocer a Dios y estar bien con Dios. Y la imagen aquí es tan cierta como la de María, como la de nosotros hoy. Ahí es donde traemos la realidad de Dios a nuestro mundo. Los atrios son como el mercado, las familias, las comunidades, las áreas donde las personas no conocen a Dios o tal vez no han entrado en una relación con Dios, tal vez ni siquiera están bien con Dios, pero estamos ahí. Y el enemigo trata de hacer sentir a Josué que estaba sucio, que era indigno, que era ilegítimo, que no podía llevar y cumplir con los estándares de la ley y la cultura. Eso es lo que significa la palabra ilegítimo. El enemigo quería quitarle su autoridad. Lo haría ineficaz en los atrios del Señor y la casa de Dios y los reinos celestiales. Pero cuando Dios te dice, te he llamado justo, te he llamado digno, te he hecho íntegro y capaz de representarme, ahí es donde viene la autoridad. Ahí es donde se elige a María en vez de Elizabeth. Sí, es una joven que, a los ojos de muchos, no parecía legítima. Parecía estar en una situación no planificada, no digna y justa de llevar a Cristo, pero Dios está mirando desde el cielo y diciendo, ella es la muy favorecida, ella es mi representante. Y quiero decirles hoy, familia Kingdom City, para nosotros como cuerpo de creyentes, como familia, como iglesia, pero también como individuos, nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Eres un portador, eres un representante, eres digno y capaz de traer la realidad de Dios a tu mundo. ¿Sabes? Mientras comienzo a llevar estos pensamientos a una conclusión y a una aplicación, quiero responder a la pregunta que tantas personas hacen cuando escuchan a alguien predicar como yo hoy acerca de que eres justo a los ojos de Dios. Eres digno de ser un representante, un portador de Cristo. La gente suele decir sí, pero ya sabes, la Biblia dice que soy la justicia de Dios, pero no me siento justo. Y a lo mejor el problema surge cuando leemos escrituras como 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una vida nueva ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Leemos esos versículos y pensamos, sé que esa es mi posición, pero no es así como se me ve hoy en mi mundo. A menudo es la falta de comprensión de lo que yo llamaría la realidad de una nueva creación, la realidad alrededor de una nueva creación. Tenemos que entender que nuestra vida, en cierto sentido, se vive en 4 dimensiones. Entendemos los objetos tridimensionales naturales, pero ¿cuál es el cuarto? ¿Te das cuenta de que tu vida se vive en 4 dimensiones? La dimensión de lo que eras, la dimensión de quién eres, la dimensión de quién serás y luego la dimensión más grande, quiénes somos en Cristo. ¿Quién era? ¿Quién soy? ¿En quién me estoy convirtiendo? ¿Y quién soy en Cristo? Yo sé mi pasado, yo sé quién era, yo sé quién soy y tengo una idea de en lo que me estoy convirtiendo, en lo que estoy llamado a ser más parecido a Cristo, a ser transformado, a parecerme a Él y a su imagen. Y existo en todos estos 3 reinos. He vivido el pasado, estoy viviendo un presente y espero por la gracia de Dios seguir viviendo un buen futuro. Pero esas 3 dimensiones no me definen con justicia. La palabra de Dios dice que soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Hay una posición celestial en la que mi justicia no está determinada por lo que fui o por lo que soy o por lo que me estoy convirtiendo, aunque espero ser mejor de lo que era ayer y no tan bueno como seré mañana. Todos esos 3 reinos son dictados y determinados por quién soy en Cristo Jesús.
Y quién soy en Cristo define mi pasado, perdonado. Define mi presente con la razón, creencia, el carácter, cambio, transformación, la gracia de Dios en mi vida y en quién me estoy convirtiendo es un trabajo de transformación y todo se vive desde una posición celestial. Y así como Josué, siendo llevado a la presencia de Dios, y como Zacarías lo testificaría, no estaba en la tierra, no fue en el pasado, no fue en el momento natural, fue en un ambiente sobrenatural, donde Dios le dijo a Josué, el sumo sacerdote, así es como yo te veo, así es como te he limpiado, el turbante, la túnica, así es como te he encargado que tengas autoridad en los atrios, en la cámara y también en este ámbito aquí. Así que ahora sal y sé eficaz, ve, sumo sacerdote, y ministra la gracia de Dios. Kingdom City, quiero decirte, a ti, a mí, a cada uno de nosotros, ya sea que en nuestra experiencia seamos como un Josué o una María, sintiéndonos indignos, sintiéndonos incapaces, incluso sintiéndonos injustos, hoy digo, sube más alto, ve a un lugar celestial y comprende que Dios nos ha llamado legítimos. Dios nos ha llamado legítimamente para llevar, para representar y para traer la realidad de Dios a nuestro mundo. Entonces, mi pregunta es, ¿a qué estás esperando? ¿Qué más estímulo o motivación necesitas que diga la palabra de Dios para que tú y yo reaccionemos? No deberías necesitar más. Sí, el mundo está mirando a una Juno, a una María o a un Josué, o mirando a un humano frágil, imperfecto, que falla. Los ojos del mundo podrían decir al principio, bueno, espera, ¿qué te autoriza? Pero a medida que comenzamos a compartir nuestras historias, a medida que comenzamos a traer a Jesús al mundo, incluso hablando de nuestros fracasos, nuestras deficiencias y cómo la gracia de Dios se recupera y te redime y no nos descalifica, así es como traemos a Cristo. Las historias acerca de la gracia de Dios en nuestra vida revela su carácter, el perdonador, el misericordioso, también el carácter poderoso cuando hablamos de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida y nos ha usado para su gloria, nos ha dado un propósito y un futuro, ya sea que llevemos a Cristo y lo revelemos a este mundo como Salvador, sanador, como proveedor o dador de propósito. De cualquier forma que lo compartas con el mundo, eres legítimo, eres verdaderamente importante. Déjame orar por ti hoy. Padre, muchas gracias por cada creyente. Señor, me encanta que reprendiste a Satanás, le dijiste que somos como un palo que rescatas del fuego ardiente. Dios, oro hoy para que cada acusador sobre cada una de nuestras vidas sea silenciado, reprendido y desterrado, y veamos con vista celestial que quienes somos en Cristo determina quiénes somos, quiénes fuimos y quiénes seremos. Y Dios, mientras caminamos hacia este mundo y traemos la realidad de Dios a nuestro mundo, al igual que María, una persona que lleva a Dios y lo trae y lo entrega de manera segura y efectiva a este mundo roto, como una vasija rota, pero sostenido con la grandeza de Dios en nuestra historia diaria. Oro para que sigas usándonos para evangelizar eficazmente, predicar el evangelio, llevar a las personas a una relación con Jesús como discípulo y como familia crezcamos juntos a través de nuestro empoderamiento, nuestro equipamiento, nuestra conexión para traer la realidad de Dios a nuestro mundo todos los días en el nombre de Jesús. Amén.